En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, tenemos luz. Bueno, hágase la luz, dirán otros. Estamos compartiendo con ustedes. Ya hablaremos de los detalles, lo que tuvimos que padecer los venezolanos ayer durante varias horas del día. Pero por lo pronto, siempre con el propósito y las buenas ganas de compartir con ustedes las informaciones de mayor relevancia, las que están dentro de lo que es una agenda de trabajo en esta oportunidad, la del día jueves 14 de septiembre. Hay notas, como siempre, nacionales, internacionales, locales, en fin, bien importantes. Y por supuesto, las que van sumándose, pues, dentro de lo que es el recorrido mismo de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Además de todo ello, están, pues, los mensajes que ustedes nos envían y que canalizamos de redes sociales. Debe haber muchos, ¿no? El refugio de mensajes, de antemano ya sabemos que tiene que ver con lo que ayer tuvimos, como decía en la introducción, que padecer, ¿no? Este tremendo problema de la luz que se une, pues, a la desestabilización o el desajuste climático que está viviendo el país con altas temperaturas. Pero comencemos a hablar entonces en términos generales. Recapitulemos más bien sobre las cosas que ayer ocurrieron en términos generales. Luego, en el desarrollo mismo de la primera emisión del Noticiero de Televen, pues van a tener los detalles. Bueno, crispación nacional. Todo esto comenzaba en diferentes partes del país, en algunos casos antes de las 11 de la mañana, en otros a partir de las 11:40 de la mañana. Se vieron perturbadas la mayoría de las entidades del país, bueno, Distrito Capital, desde luego, pero también se hablaba en principio de 21 estados. Luego la información de la noche hablaba de 17 estados, perdón, al principio, y luego al cierre, digamos, ya en la noche se hablaba de 21 estados que fueron afectados con apagones, con inconsistencias en el servicio de energía eléctrica. Había apagones, bueno, de 1 hora, de 2 horas, hubo apagones de 8 horas, sitios, por ejemplo, en el estado La Guaira, de 17 horas sin el servicio de energía eléctrica, que de paso lo viene padeciendo esta entidad desde hace bastante tiempo, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, el fin de semana hubo momentos de 5 y 6 horas sin el servicio de energía eléctrica. Pero ubiquémonos en lo que ocurrió ayer entonces. Bueno, había reportes de redes sociales, diversidad. Fue la tendencia, ¿no? Se hizo sencillamente viral todo esto. Y entonces comenzamos a revisar y comenzamos a ver en cada uno de los puntos del país donde no había el servicio de energía eléctrica, donde era constante. Esto, evidentemente, que se reflejó primero en la gran preocupación, porque ¿en qué estado quedan los aparatos de uso doméstico que necesitan el servicio de energía eléctrica? Problemas con la salud, problemas en los hospitales. De esto se irá conociendo seguramente durante el día de hoy mayores detalles. El tema de la movilidad. Se detuvo el metro de Caracas en todas sus estaciones. Primero la línea 1 y 2, pero luego se detuvo completamente. Lo anunciaba la página del metro de Caracas. El servicio del tren hacia los valles del Tuy. Bueno, la movilización de las personas hacia su trabajo. En fin, esto afecta también el tránsito de superficie. Bueno, y cada quien tiene una historia que relatar sobre lo que le ocurrió ayer, las personas atrapadas en los ascensores, en fin, el tema del tráfico que se hace más pesado porque la gente, bueno, desesperada porque no sabe por cuánto tiempo puede permanecer sin el servicio de energía eléctrica y quieren llegar a sus casas. Empresas que dieron incluso parte de la tarde a sus empleados para que se marcharan. Bueno, esto genera una enorme pérdida económica. ¿Cuánto o cómo habrá de cuantificarse? Bueno, ya se dirá. Nunca hubo una explicación definida ni clara del origen de esto. Las especulaciones de redes sociales con una serie de grabaciones hablaban de una situación que se presentó en una línea en el sur del estado Anzoátegui que venía del Guri, vinculado esto al cambio climático y a las enormes temperaturas, las altas temperaturas.
Se decía, pero no hubo ninguna confirmación. Lo único que registraba en su página Corpoelec es que frente a las deficiencias en el servicio, las cuadrillas estaban trabajando. Pero eso no es suficiente, eso no era suficiente. Ya a lo mejor en el día de hoy, a lo mejor en breve, en la revisión que se haga de la página de Corpoelec, podamos tener algunos otros detalles. Pero eso también genera mayor irritación, la incertidumbre. Nadie explica, nadie dice cuál es la razón, cuál es el origen, cuánto tiempo puede durar esto. Decía mucha gente, se lo planteaba mucha gente. Bueno, y ya repito los problemas que esta situación generó. A ver si hoy hay alguna explicación en ese sentido, porque creo que una población, una sociedad, se merece que sus autoridades expliquen las razones del por qué esto ha ocurrido. A ver cuál es el argumento que conoceremos. Esperemos que sea así, que se convoque quizá, no sé si un comunicado, o tal vez, que sería lo más lógico, una rueda de prensa para que se den detalles en este sentido. Pero bueno, pasó, una vez más. Esto simplemente lo que nos hizo fue hacer un poquito reinserción o un poco de retrospectiva sobre lo que ocurrió en marzo de 2019 con el famoso apagón. Viene el miedo, claro, la gente tiene que asustarse y el país, imagínense un país sin el servicio de energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido por las notas más importantes en lo nacional y posteriormente a lo internacional y los deportes. Tenemos una situación todavía extraña, no definida, sin información oficial en este sentido, dentro de este trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para evitar la minería ilegal. La información que se conoció a través de redes sociales con publicación de fotos y videos de una situación tensa y de enfrentamiento en el estado Amazonas, en Yapacana, donde habría registrado, repito, subrayo, no hay confirmación, hasta 4 personas civiles muertas, personas heridas y oficiales de la policía de esa región de Yapacana. Entonces hay que esperar una información oficial en este sentido. Hay fotografías de quema de chozas donde están las personas que se dedican a esta minería ilegal. El gobierno se ha dispuesto que tiene que acabar con ello. Ya conoceremos seguramente algunos otros detalles en el día de hoy. Otra nota que comparte espacio en diversos órganos de difusión masivos es muy triste, tiene que ver con el Hospital JM de los Ríos, el Hospital de Niños, allí en San Bernardino. Bueno, ha cerrado el servicio de hematología y aproximadamente, de acuerdo a lo que denuncian algunas organizaciones no gubernamentales, esto puede afectar a niños con patologías muy serias y graves, en un número de 200 o más. No hay explicación, tampoco hay insumos, se decía, y hay denuncias públicas en este sentido que se publicaron también en diversos medios y en redes sociales. Se necesita sobre esto también una explicación de carácter oficial. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cierra? ¿Es momentáneo? ¿Es coyuntural? ¿O va a ser por siempre? ¿O por mucho tiempo? El servicio, imagínense, de hematología del Hospital JM de los Ríos. Vamos al tema político, al tema de las primarias. Bueno, ayer dirigentes del partido del gobierno insistían, concretamente Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del PSV, insistía que a nivel parlamentario, a nivel de la Asamblea Nacional, va a continuar y se está realizando una investigación sobre el financiamiento de la primaria de la oposición o de un sector de la oposición venezolana que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria que ha convocado, pues, como bien se sabe, una cita para escoger un candidato el 22 de octubre. Que participará en los comicios el año próximo, 2024, los presidenciales. Bueno, hay elementos que, según manejaba Cabello, invitan a que se profundice la investigación, porque hay financiamiento extraño de factores internacionales. También a la parte de todo ello y de la solicitud que reiteraba, o de lo que explicaba él en una intervención en un programa que tiene, pues, en la televisión estatal, también se conocían algunas otras informaciones, como por ejemplo, se está muy pendiente de cualquier decisión que surja del mundo judicial sobre solicitudes que se han realizado hasta para paralizar el proceso como tal de primaria. Hay que esperar, ¿no? Hoy estamos hablando de un día jueves 14 de septiembre. Hay que estar muy pendientes en ese sentido. Y ayer la Comisión Nacional de Primaria expresaba su preocupación por el bloqueo que ha tenido la página web, donde las personas que deseen o quieran participar puedan conocer datos sobre lo que, donde será el centro de votación, la mesa, en fin, y todo ello, ¿no?
ya se denunciaba días atrás que algunas páginas web pues habían bloqueado la posibilidad de tener el acceso a esa información. Entonces mostraban preocupación. A la par, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria decía que iba a pedir una conversación con el ministro de la Defensa a efectos de recibir algún tipo de apoyo logístico en este sentido. Habría que ver si la Fuerza Armada está en disposición de hacerlo. Recuerden que este proceso no lleva el apoyo del Consejo Nacional Electoral, sino es una, digamos, organización independiente y autónoma. Pero está allí como tema. Bueno, vamos ahora con la visita a China. Culminó, hoy debe regresar Maduro, hoy jueves. Se firmaron una serie de acuerdos muy generales, no hay especificación todavía en materia petrolera, de comercio, minería, cultural, etcétera, etcétera. Ayer se reunió con el presidente Xi Jinping, quien le recibió en el Gran Palacio de Gobierno en Beijing y estuvieron conversando. Otros funcionarios firmaron acuerdos, también el acuerdo de aéreo comercial. Conviasa comenzará a viajar ahora, al parecer, directo hacia China, probablemente hacia Beijing o probablemente luego hacia Shanghai. Bueno, en fin, son cosas muy generales. Habrá que esperar los detalles. Bueno, fue una larga agenda y un largo recorrido el que realizó Maduro. Primero tuvieron esta reunión de equipo, que ustedes vieron en pantalla. Luego hubo una reunión, pues, privada entre Xi Jinping y Nicolás Maduro. Esperemos, pues, más información de la que ya ha dado o han dado los medios oficiales, que es la única forma que tenemos para tener más o menos una aproximación a lo que allí, o de lo que allí se ha hablado. Bueno, otra noticia también del plano internacional. Esta tiene que ver con una solicitud que hizo Venezuela, que impugnó, pues, las sanciones que la Unión Europea había establecido, sobre todo para la venta de logística para enfrentar manifestaciones, etcétera, etcétera, y alguna que otra venta que tuviera que ver con lo militar o policial. Bueno, ayer el Tribunal General de la Unión Europea rechazó los argumentos de Venezuela y estimó que no puede sencillamente conocer más allá del caso, sino lo que estrictamente que tiene en sus manos. Los argumentos de Venezuela no fueron tomados en consideración porque ellos consideran a nivel de ese tribunal que aún en Venezuela hay serios problemas con el tema de los derechos humanos. Otro tema internacional ya, concretamente en el segmento que desarrollamos. Bueno, la reunión por fin se dio entre Putin y Kim Jong-un. Bueno, muy escueto todo, o escueta toda la información. Hablaron de alianza estratégica, que apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania, el tema de la alianza estratégica de futuro. Nada se habla de lo que algunos presumían podía ser, eso es muy secreto, la venta de armas a Rusia de parte de Corea del Norte. Bueno, tendremos que ajustarnos a lo que en forma gradual, pues el tiempo nos irá dando y se verá. Pero como respuesta a esta reunión, el gobierno de los Estados Unidos pues anunció que venderá aviones para protección, para defensa, F-35 a Corea del Sur, que venderá esos aviones y también les ofrecerá apoyo logístico en motores y otro tipo de armamento. Así que bueno, esto va a ser bastante tenso en los próximos tiempos, ¿no? Esto de la relación con Corea del Norte y todo lo que tiene que ver con Rusia y el probable apoyo o venta de armamento de Corea a el gobierno de Moscú. Bueno, informaciones de América. Un contrapunteo fuerte hay entre presidentes. Daniel Ortega ayer refutó, replicó, acusó, descalificó a los presidentes de a los presidentes de Colombia, a Gustavo Petro, a quien acusó que era una vergüenza que había sido miembro del M-19, había sido guerrillero. Lo que está haciendo es vender, bueno, su alma a los Estados Unidos, algo así, más o menos dijo, al servicio de los intereses del imperialismo, la jerga y el discurso repetitivo de la vieja izquierda. Y también contra Boric, otro presidente de izquierda, por cierto, en Chile, arremetió, lo llamó pinochetico.
porque había protestado el gobierno de Chile por la descalificación que había hecho Ortega en su momento contra los carabineros por lo del golpe de Allende en 1973, contra Allende, el difunto presidente chileno. Bueno, cosas que están allí dentro de lo que es el debate internacional. En los deportes, bueno, seguimos todos los días, casi que hablamos de Ronald Acuña Jr., empató el récord que tenía Roger Cedeño, un venezolano en Grandes Ligas, del año 1999, 66 bases robadas. Ayer llegó a ese número en el partido de los Bravos de Atlanta. Bueno, se despunta como el jugador más valioso de la Liga Nacional, sin duda alguna. También los fanáticos de Tigres de Detroit están disfrutando de los últimos momentos de Miguel Cabrera con el uniforme de ese equipo. Se retira al final de la temporada en Comerica Park, que es el parque de los Tigres de Detroit. Está jugando el equipo de Miguel Cabrera. Bueno, se está retirando por todo lo alto, por lo demás. Bueno, y otros comentarios tienen que ver con secuelas y comentarios, pronósticos sobre lo que fue la actuación de la Vinotinto hace 2 días. La selección de fútbol que ganó a Paraguay dentro de las eliminatorias del Mundial 2026 a la de la selección, a la de Paraguay. La venezolana a la de Paraguay. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, antes Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión, los titulares de la prensa nacional de inmediato, de la prensa regional, de la prensa internacional, lo que tienen nuestros corresponsales siempre como información, la información del tiempo y lo que ustedes siempre canalizan al final vía redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. La mañana de este jueves 14 de septiembre de 2023 estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi, bastante bien. Saludos a todos en casa. En efecto, estamos listos para iniciar esta jornada laboral y también informativa, y eso lo vamos a hacer con los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos reseñan, entregan bono, cooperación y hermandad. Dice el sumario que será de 140 bolívares depositados a través del sistema Patria. El beneficio será asignado hasta el 20 de este mes. También se destaca en esta portada, por supuesto, todo lo que tiene que ver con estos apagones que se registraron el día de ayer y las consecuencias que esto tuvo en el metro de Caracas. Dice, Caracas fue un caos sin el metro. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Universal. Su titular principal está relacionado con este balance que se hace de la gira del presidente de la República, Nicolás Maduro, por China. China y Venezuela firman 31 nuevos acuerdos de trabajo, es el título de esta nota. Dice acá, el presidente Nicolás Maduro informó desde la ciudad de Beijing la creación de 7 comisiones especiales. Estamos firmando grandes documentos de trabajo, 31 para ser exactos, que por su contenido y su direccionalidad permiten a la organización de una agenda para la nueva época de relaciones entre China y Venezuela. Hoy se va a firmar el documento donde expresa que Venezuela, con su línea aérea bandera Conviasa, está lista y preparada para empezar a volar diariamente a China. También en la portada hacen reseña de lo ocurrido ayer en la ciudad capital, estas fluctuaciones eléctricas que también abarcaron a gran parte del territorio nacional, según informa el diario El Universal. En diversas partes se sintieron las variaciones de tensión en la red eléctrica. Los habitantes manifestaron su preocupación ante dicha situación. Vemos más abajo lo siguiente: el Papa Francisco pide imitar al beato José Gregorio en el camino del bien. Instó a los cristianos a ensuciarse las manos para construir la paz y puso como ejemplo al beato venezolano José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, que fue un doctor cercano a los más débiles y dedicó su existencia a socorrer a los necesitados. La gráfica principal tiene que ver con la situación que se vive en Libia. Muertos se acercan a los 4.000. Más de 3.840 personas han muerto por las inundaciones en Derna, Libia, indicó el Ministerio del Interior del gobierno instalado en el este del país. 3.190 víctimas ya fueron sepultadas.
Compartimos ahora con ustedes la portada digital del Nacional. Ellos abren reseñando este encuentro del día de ayer entre los presidentes de China y también de Venezuela. Dice, Xi afina su estrategia geopolítica y Maduro quiere enviar jóvenes venezolanos a la luna. Parte de la nota dice que el líder chino prometió apoyarlo a resistir la injerencia. Más abajo se reseña la reunión entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente ruso Vladimir Putin. Dice, Kim y Putin negocian en Rusia intercambio de armas. También se reseña esta portada. Liberaron a venezolanos que estaban secuestrados en México. Y otro titular de esta portada del Nacional, en vigencia tarifa del pasaje mínimo urbano de 10 bolívares. Vamos ahora con la portada de Últimas Noticias. Para China, la relación con Venezuela es estratégica. Sumario de esta información. Xi Jinping anunció que elevará la relación a asociación estratégica de tiempo completo. Este miércoles tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín un encuentro histórico entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de China, Xi Jinping. Estamos iniciando una nueva etapa de mayor nivel en las relaciones, expresó el mandatario venezolano. Con gráficas seguimos haciendo reseña de esta información. Encuentro en el Palacio del Pueblo, en el Gran Palacio del Pueblo ubicado al oeste de la Plaza Tiananmen de Pekín. Los presidentes de Venezuela y China, Nicolás Maduro y Xi Jinping, pasaron revista a la formación del Ejército Popular de Liberación que rindió honores al mandatario venezolano. También informa el diario Últimas Noticias que mañana se van a iniciar vuelos directos entre Maiquetía y San Antonio. Comenzará la operación comercial del Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira. Más abajo leemos lo siguiente: recuperada iglesia de la Coromoto en el estado Barinas. Y tenemos información internacional. Presidente electo suspende la transición. ¿En dónde? En Guatemala. Bernardo Arévalo pidió quitar el fuero al fiscal general que pretende recontar los votos. También hay información en materia de arte y espectáculos. Servando y Florentino grabaron con Jerry Rivera. Los Primeros y el Salsero rodaron en Petare escenas de este nuevo videoclip. Ahora compartimos con ustedes la portada digital del diario Líder, especialista en la materia deportiva. Tienen una gran fotografía que ocupa casi toda esta portada. Dice Acuña Junior, rey en Atlanta. Impuso marca en los Bravos con 133 carreras anotadas. Este año también sacó el jonrón 280 del equipo, récord para un club de la Nacional en una temporada. Además se reseña lo que fue este partido entre el Vinotinto y Paraguay. Dice, el Vinotinto dejó una buena imagen. La selección mostró orden y carácter ante Paraguay. Ahora va contra Brasil y Chile en octubre en las próximas jornadas. ¿Preparada para la pausa? Claro que sí, ¿y usted? También, como Qué usted bueno. diga. La hacemos entonces. De inmediato. Por supuesto que vendremos en solo minutos. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí. Del estado Anzoátegui vamos a revisar la portada del diario La Antorcha y con él iniciamos la revisión justamente de diarios que circulan en el interior del país. Titular principal: múltiples fluctuaciones eléctricas se reportaron en varios estados de Venezuela. También reseñan lo siguiente: intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos creció un 113% en el primer semestre del 2023. El gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Benancham, Luis García, informó que en el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos creció, como les comentaba, en 113%. También acá se señala lo siguiente: 10 hombres detenidos por tráfico de material estratégico en El Tigre. El director de la policía del municipio, Simón Rodríguez, Poli Sosuir, primer comisario Néstor Tamoy, informó que incautaron más de 1.000 kilos de cobre y 26 motores pertenecientes a la industria petrolera. El Oriental de Monagas, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Una información que se repite en casi toda la prensa nacional en este día. Dice, reportan bajones eléctricos en varios estados. Dice la nota que Caracas, Zulia, Punto Fijo, Coro, Barquisimeto, Maracay, Isla de Margarita, Anzoátegui, Delta, Macuró y Bolívar son algunas de las zonas y estados del país que presentaron esta fluctuación. Más abajo, una nota local: poste a punto de ocasionar una tragedia en el sector Guayabal.
Dice la nota que a punto de caerse se encuentra un poste de luz en la comunidad de Guayabal del municipio de Maturín, lo que representa un peligro para sus habitantes, debido a que en cualquier momento puede caer sobre una persona o vehículo. También se reseña en esta portada: Lechería lanza campaña Rompe el ciclo contra la explotación infantil. Además, se hace reseña de esta reunión entre los presidentes de China y Venezuela el día de ayer. Maduro y Xi Jinping acuerdan elevar relaciones entre ambos países. Bueno, justamente ese es el titular principal del diario Primicia del Estado Bolívar. Venezuela y China elevarán relaciones bilaterales. En total se firmaron 31 acuerdos e instrumentos de cooperación en las áreas de economía, geología, salud, transferencia tecnológica, minería, hábitat y vivienda, innovación en la construcción, energía eléctrica y telecomunicaciones. También se informa lo siguiente: Casal 2 puntos, crece voluntad de participar en primaria. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, aseguró que cada día crece más la voluntad de participación de los venezolanos en el proceso. Tenemos más de 5.000 mesas y una distribución geográfica que le da mucha representatividad social a la primaria, y eso es muy importante, señaló de manera textual Jesús María Casal. Más abajo leemos: pasaje urbano en 10 bolívares. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. El día de hoy vamos a iniciar el recorrido en el estado Táchira y está nuestra compañera Fabiola Niño desde Caracas. Te damos los buenos días. Hola. Adelante. Hola, buenos días. En Táchira amanecemos con la información que aumenta la vigilancia epidemiológica en los 29 municipios por casos de dengue y sarampión. Las autoridades de salud están manejando de manera satisfactoria las acciones de prevención y control en materia de atención médica de los casos presentados. Hola, buenos días. Desde el estado Mérida amanecemos informándoles que desde el Comité Deportivo Colegio de Ingenieros de Mérida manifestaron que la ciudad de Mérida será la sede de los Juegos Nacionales de Ingenieros de este año 2023, que se van a estar desarrollando desde el 10 hasta el 15 de octubre, fecha que por cierto coincide con el aniversario de la ciudad de Mérida. Informaron que estarán participando 20 estados del país en 20 disciplinas y que la ciudad va a recibir la visita de más de 3.500 personas entre atletas y sus familiares. Informaron que con esta actividad se va a dinamizar la economía de la entidad y que también recibieron el apoyo tanto de instituciones públicas como de algunas empresas privadas para garantizar que estos juegos se desarrollen con total éxito. Hola, buenos días. En el estado Lara amanecemos informándoles que habitantes de diferentes comunidades acá en esta entidad continúan reportando la ausencia de lo que es la distribución de los productos de los comités locales de abastecimiento y producción, o lo que se le conoce en nuestro país como las bolsas CLAC. En algunas zonas sus residentes manifestaron que este beneficio estaría llegando cada 4 o 5 meses. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero, que vamos a tener a la vuelta, y me comparte la hora, por favor. Vamos primero con la hora entonces. Claro. 6:36 minutos de la mañana, y en la próxima parte revisamos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en X @el_noticiero. Ya venimos. Revisamos de Bolivia el diario 7, titular principal, acompañado de más de una gráfica: boliviano iba a recibir 9.000 reales por traficar 47 kilos de cocaína a Brasil. ¿Qué trae el mundo de Honduras? Vamos a contárselo de inmediato. Dice UFERCO, que es la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, presenta segunda fase del caso Narcopolítica. Involucra a 12 personas acusadas. Además, 5 jóvenes fueron asesinados en una nueva masacre en Baracoa, Cortés. Nos vamos a Puerto Rico con la portada de El Vocero. Su titular principal dice: lenta la reconstrucción en ciencias médicas. Sumario de esta nota: a 6 años de los daños provocados por el huracán María, los 12 proyectos en este recinto universitario todavía están en etapa de diseño.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con poca nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y Zulia. Barinas estará parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Barquisimeto parcialmente soleado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 33. San Felipe parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Comenzamos la revisión de mensajes que llegan a nuestra cuenta en X con uno que envía el señor Henry Medina. Él escribe desde el sector La Montañita en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Dice que van 3 meses sin recolección de basura. Por acá Jara también nos saluda, en este caso desde San Carlos, en el estado Cojedes. Es el señor Franklin. Nos felicita por la labor, gracias señor Franklin. Y Marisol Andara envía saludos también de ella y de parte también de su mamá María Isabel, quien están en sintonía del noticiero Primera Emisión. Bueno, como siempre agradecemos todos esos mensajes que hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, rápidamente presentaremos algunos trabajos realizados por el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Ya tuvieron un buen perfil, ¿verdad?, en términos generales, con el resumen, con los titulares de los diferentes medios de comunicación social nacionales e internacionales y también la información del tiempo, que con este clima hay que estar muy pendiente de ella. A su vez, siempre recibimos pues la información que ustedes canalizan a través de las redes sociales. Bueno, comencemos a resumir algunos de estos trabajos que les anunciamos. Por ejemplo, esta información de sucesos. Más de 30.000 kilogramos de drogas han sido incautados en lo que va de año. Este anuncio lo hizo el Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López Vargas. Nos vamos al estado Falcón. Autoridades nacionales rescataron a 8 personas que se encontraban a la deriva en una zona cercana a la península de Paraguaná. Mérida. Bueno, desde allí tenemos que habitantes de la comunidad de Santa Anita, en el municipio Libertador del estado de Mérida, denuncian el colapso de un puente que sirve para ingresar a esta localidad. Nuestro corresponsal, Jade Delgado, recorrió la zona y nos traerá todos los detalles. Nos vamos al espacio internacional. Tenemos allí que terminó la búsqueda. La policía de los Estados Unidos logró la captura de un brasileño que se había fugado de prisión. En el espacio de la entrevista, pues estaremos compartiendo, será el tema político, el fundamental de la agenda, con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Y siempre cerramos con la información de arte y espectáculos en lo actual. Entre otras notas, conoceremos qué película conquista la taquilla venezolana y agota entradas también en algunos otros países. Bueno, el retorno. Tendrán estas informaciones y mucho más, por supuesto que con los detalles, con Cruz Vilá y Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, compañeros, acá en el estudio y por supuesto ustedes en sus hogares. Muchas gracias por abrirnos las puertas cada mañana. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo amanece? Muy bien, muy buenos días, Cruz Vila. Un gusto saludarte a ti, a compañeros y también a ustedes, señores televidentes. Un placer acompañarlos a esta hora de la mañana, desde bien temprano, informándoles de toda la actualidad nacional e internacional. Les comentamos que un 14 de septiembre, día como hoy, pero de 1552, fue fundada la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, conocida nacional e internacionalmente como la ciudad musical de Venezuela. Y con los más bellos atardeceres de Venezuela. Sin duda. Bueno, queridos amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, pues venimos cargados de mucha información para que ustedes comiencen el día, por supuesto, bien enterados. Entre ellas, Comisión Nacional de Primaria solicitará apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en elecciones del 22 de octubre. Ya venimos. 31 acuerdos de cooperación fueron firmados entre Venezuela y China como parte de la gira del presidente Nicolás Maduro en el gigante asiático, donde se desarrolla la 17ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel para la cooperación entre ambas naciones.
El Ejecutivo calificó el encuentro con China como la mejor jornada para las relaciones entre ambas naciones. El primer mandatario nacional dio a conocer que firmaron acuerdos para exportar alimentos desde Venezuela a China, asesoría en superación de la pobreza y en materia económica, energética, mineral y cultural. Se van a firmar 10 documentos de primer nivel, compañeros y compañeras. Ya se firmaron 3 documentos anteriores de cooperación en varias áreas de trabajo, y en mi visita de trabajo, en visita de Estado y en la conversación que voy a tener ahora más tarde con el compañero y hermano mayor presidente Xi Jinping, nosotros vamos a firmar 18 documentos de trabajo, lo cual nos da 31 proyectos, documentos, 31 líneas que dibujan la nueva etapa. China siempre ha visto el desarrollo de las relaciones con Venezuela desde una perspectiva estratégica, de alto nivel y a largo plazo, y como siempre apoyará firmemente los esfuerzos de Venezuela para salvaguardar la soberanía nacional, la dignidad nacional y la estabilidad social, y apoyará firmemente la causa justa de Venezuela de oponerse a la injerencia extranjera. La vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez saludó la cooperación energética entre China y Venezuela. La calificó como un eje del desarrollo de distintos sectores como el petrolero. Celebró los acuerdos en materia económica que incluyen las aprobadas zonas económicas especiales y otros para el área científica y tecnológica. Acuerdos en el área industrial para la inversión y la cooperación industrial, en el sector económico para la cooperación económica y técnica entre los gobiernos, para la economía digital, acuerdos para el desarrollo de las zonas económicas especiales, donde el presidente Nicolás Maduro ha puesto un especial empeño en esta etapa para dar un impulso más importante al crecimiento económico en nuestro país. Acuerdos en el sector educativo para 5 años, para el periodo 2023-2028. Por su parte, el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y también presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, Zeng Chang-Chen, destacó la cooperación financiera entre ambas naciones que ha permitido la implementación de más de 500 proyectos económicos para el desarrollo de nuestro país. Primero, la cooperación económica ha venido conquistando nuevos avances. Ambas partes han desarrollado una profunda cooperación económica, tomando el petróleo y la financiación como áreas prioritarias, con apego al principio de beneficio mutuo y ganancia compartida. El monto de nuestro comercio petrolero ha superado los 300 millones de toneladas. El proyecto emblemático MP3 de Sinovenza, con inversión mixta entre China y Venezuela, es el bloque petrolero más productivo de Venezuela. Y las empresas chinas han ayudado a Venezuela a exportar en total más de 60 millones de toneladas de mineral de hierro hasta la fecha, y han llegado a un consenso de principio con la parte venezolana por la posterior desarrollo de la cooperación minera. Durante el encuentro se resaltó la cooperación en materia energética. Las empresas chinas han proporcionado 27 transformadores para el Guri. En materia de agua han construido plantas desalinizadoras que han beneficiado a 50.000 connacionales. En el tema aeroespacial aspiran enviar en el futuro a un venezolano a la Luna. También han ofrecido servicios satelitales que han beneficiado a más de 12 millones de venezolanos en materia de comunicaciones. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Más tarde, el primer mandatario nacional realizó una rueda de prensa en la capital de Beijing, donde anunció la ratificación del fortalecimiento entre China y Venezuela del Grupo de Defensores de la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de ser utilizada como la herramienta principal para condenar y revertir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra nuestro país. La primera respuesta contundente que nosotros damos en el marco del derecho internacional, con el grupo de defensores de la Carta de Naciones Unidas que tenemos en el sistema de Naciones Unidas,
Y este año vamos otra vez a activarlo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para seguir denunciando en el marco de la ONU las sanciones, los bloqueos, la persecución financiera, comercial, económica, los daños, los delitos de lesa humanidad contra los pueblos a través de la guerra económica. Muy bien, continuamos con otras informaciones. Este miércoles el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, se reunió con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, para informarle sobre la instalación de la nueva junta directiva del ente electoral y de las respectivas comisiones. En la reunión estuvieron presentes 7 rectores del Poder Comicial, el secretario general, directores generales del CNE y directores del Ministerio Público. Esta es la primera reunión de los miembros del Consejo Nacional Electoral con autoridades del Estado venezolano. Aunque al final del encuentro no hubo declaraciones, en la única comparecencia del máximo del CNE dejó claro que se reuniría con todos los poderes del Estado venezolano. Harley Monseguilemán, Televen. Y la Comisión Nacional de Primarias solicitará el apoyo de la Fuerza Armada para las elecciones opositoras previstas a realizarse el próximo 22 de octubre. El presidente de la Comisión, Jesús María Casal, indicó que dirigirán una comunicación a los Ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz para informarle sobre los aspectos logísticos del proceso electoral a fin de dejar abierta la posibilidad de alguna reunión. Por otra parte, Casal insistió en que harán el escrutinio en horas de la noche del mismo día de la primaria si no surge ningún inconveniente. Entre tanto, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que se han registrado renuncias masivas en las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primaria. Porque entiendo que en las juntas regionales, en algunas juntas regionales, hay personas honestas. Y ellos saben que alguien está recibiendo plata y cuando se investigue van a caer maromeros y payasos, dicen en mi pueblo. Van a caer todos. Están renunciando integrantes, dice aquí en Miranda, en Bolívar, en Yaracuy. Hoy renunció el presidente de la Junta de Falcón, el abogado Wilmer Pereira. Ellos dicen, la Comisión de Primaria, que es por problemas de salud, para tapar la verdadera razón. El señor renunció por falta de solidez técnica y logística en el proceso. Diosdado Cabello reiteró que el gobierno venezolano no tiene nada contra las elecciones de la oposición, sino el origen de su financiamiento. Recordó además que el oficialismo ha realizado primarias en otras ocasiones. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, la Fuerza Armada Nacional incautó 11 armas de fuego en el estado Bolívar. Volvemos con esto y más en minutos. En lo que va de año, 33.565 kilogramos de drogas fueron incautados y un total de 11.612 personas quedaron detenidas por delitos relacionados al narcotráfico durante 8.954 procedimientos de la Fuerza Armada Nacional. El superintendente nacional antidrogas, Richard López Vargas, indicó que en la última operación realizada en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, fueron destruidos 6 campamentos estructurados para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y 8.430 kilos de esta droga. En el procedimiento, además, fueron localizados 350 kilos de pasta base de coca, 3.920 litros de sustancias químicas y 135 kilos de sólidos químicos. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron 11 armas de fuego en el estado Bolívar. El comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, indicó que estos artefactos eran trasladados por 2 ciudadanos en una gandola sin placas. Señaló que el armamento decomisado tenía el presunto objetivo de abastecer a las diferentes estructuras delincuenciales al sur de la entidad. Y el Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional rescató a 8 personas que se encontraban a la deriva en una zona cercana a la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Las autoridades detallaron que los ciudadanos provenían de la isla de Aruba,
donde participaban en un intercambio internacional en materia de turismo entre Venezuela y los Países Bajos. Asimismo, indicaron que la embarcación en la que se encontraban los pasajeros se accidentó debido a problemas mecánicos, por lo que tuvo que ser remolcada hasta la costa. Desde este miércoles, el servicio de transporte público cuenta con nuevas tarifas, las cuales varían, por supuesto, según la distancia. Luego de más de 6 meses se logró el aumento tras conversaciones entre líderes del gremio y autoridades nacionales. La información la dio a conocer el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, a través de su cuenta en Instagram luego de culminar esta mesa de trabajo con los transportistas. El último ajuste fue realizado el pasado 7 de marzo y según la Gaceta Oficial 42.583, para ese entonces acordaron el pasaje urbano en 6 bolívares y las rutas largas en 7. Con esta modificación, las rutas urbanas quedaron actualmente en 10 bolívares, monto que a varios caraqueños les tomó por sorpresa. Eso nos agarró por sorpresa a todos, en general. No se puede hacer más nada, pues ellos suben el pasaje cada vez que les da la gana, el gobierno tampoco informa. No está claro, y por lo menos así como hacían antes, miren, para tal día, a partir de ahora el pasaje va a costar tanto. Ahora no, ahora es por sorpresa. Y el sueldo el mismo, no sirve. Yo por lo menos agarro 2. Y el cambio del presupuesto y todo se hace un poquito más difícil. De lo que percibes mensual como ingresos, ¿cuánto se te va gastándolo en pasaje? La mitad o más de la mitad. Más de la mitad de lo que percibes mensualmente se te va solo en el transporte público. Sí, en el transporte público y en taxis porque a veces es difícil agarrar una camioneta. Conversamos con algunos transportistas y nos indicaron estar de acuerdo con el ajuste. Sin embargo, pidieron a las autoridades que próximamente fijen estos precios al cambio del día que informe el Banco Central de Venezuela. Eso debería ser anclado al dólar, porque mientras que el dólar va subiendo, el pasaje tendría que subir también, pues. De verdad que esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto y de verdad que lo ancle al dólar porque no alcanza para nada. Ya con los 10 bolívares por lo menos uno puede resolver un poquitico más algo en el hogar. Con el usuario uno tiene que tener consideración, porque ahorita el sueldo no alcanza para nada, ahorita tenemos que entender a las personas, a los usuarios y bueno, como ellos también nos tienen que entender a nosotros. Con respecto al transporte suburbano, los precios varían según el recorrido. Presta atención, y es que de 0 a 10 kilómetros lo fijaron en 13 bolívares, de 10 a 20 kilómetros en 16 bolívares, de 20 a 30 en 19, de 30 a 40 kilómetros en 22, de 40 a 50 kilómetros en 25, de 50 a 60 kilómetros quedó en 28 bolívares, de 60 a 70 kilómetros lo fijaron en 31 bolívares, de 70 a 80 quedó en 34 bolívares, de 80 a 90 kilómetros lo fijaron en 37 y de 90 a 100 kilómetros quedó en 40 bolívares. Líderes del sector transporte nos informaron que también se encuentran discutiendo reajustar las tarifas del pasaje interurbano, las cuales no sufren modificaciones desde hace un par de años. Se encuentran de la siguiente manera: para las unidades ejecutivas solo pueden cobrar 0.031 centavos de dólar por cada kilómetro y los buscamas sin aire solo pueden cobrar 0.035 centavos de dólar por kilómetro. Justamente los destinos como Valencia y Guacara son los principales que se encuentran en discusión. Mauricio Cruz, Televen. La tarde de este miércoles, el sistema Metro de Caracas, el Metro de Los Teques y el Instituto de Ferrocarriles del Estado anunciaron la suspensión temporal del servicio comercial debido a las constantes fallas eléctricas registradas en la capital y diversas entidades del país. Las fluctuaciones en el sistema eléctrico nacional fueron reportadas desde los estados Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Zulia. Usuarios de las redes sociales denunciaron que en algunos de ellos pasaron varias horas sin electricidad. Vamos ahora al estado de Aragua. Vecinos de la urbanización Parque Aragua del municipio Girardot exigen a las autoridades la optimización del servicio de aseo urbano. Aseguran que demoran más de 15 días en recolectar los desechos sólidos. La mejora en este servicio es una de las distintas necesidades que poseen los habitantes de esta localidad, que involucra a más de 600 familias. Tengo 34 años aquí en Parque Aragua y ahorita estamos viviendo esta situación de la basura, las moscas, las cucarachas. Nosotros sacamos los lunes porque ese es cuando tenemos que sacar la basura, ¿verdad? Entonces después viene la gente a romper las bolsas y a registrar, pues, a llevarse algo, porque no podemos ver la calle toda
así llenas de basura y la contaminación. Nos enfermamos nosotros. Pero verdaderamente aquí el servicio de alumbrado es poco. Como verán, la parte de la basura es horrible lo que estamos pasando. Han habido virosis de vómito, han habido alergias a consecuencia de la basura. Hay mucho hueco, tenemos muchas veces que estar tapando los huecos nosotros, como se puede observar. Ahorita, bueno, le tuvieron que echarle un poquito de cemento a los huecos aquellos porque los carros no pueden circular, pues. Indicaron que han solicitado desde hace más de 10 años la mejora en el servicio de agua potable, aseo, asfaltado y gas doméstico. Parque Aragua es una urbanización olvidada y estamos en todo el centro. Lo que hemos observado es la desidia que hay en resolver los problemas de la comunidad. Falta de gas, falta de aseo, pavimentación. El agua, bueno, están ya después de tantos años, están haciendo el pozo. Los vecinos de la urbanización Parque Aragua solicitan a las autoridades el cumplimiento en el año 2011 del acuerdo de recolectar la basura periódicamente los días lunes. A su vez, solicitan la culminación del pozo que surtirá de agua potable a los 12 edificios que hacen vida en esta urbanización. Desde el estado de Aragua, Javier Flores, Televen. A menos de 40 días para las elecciones primarias, varios de los candidatos insisten en la necesidad de acordar mecanismos para proteger a la representación opositora. Carlos Prosperi, Tamara Adrián y Roberto Enríquez asumen que la sombra de la judicialización del proceso ronda estos comicios internos. Para el representante de la militancia ADECA, Carlos Prosperi, es vital pensar en un plan que garantice un candidato en caso de acciones judiciales. Quien no esté pensando en tener un plan B para poder sustituir los candidatos, para cualquier arremetida que pudiese haber en los próximos días, definitivamente pareciera que le está haciendo el juego a quienes están en Miraflores. Hoy hay que actuar con la suficiente madurez, con el suficiente desprendimiento, porque es hora de Venezuela y acción democrática. Ante cualquier arremetida, pensará siempre en cualquier venezolano por encima de nuestro partido y por encima de una aspiración personal. Para Tamara Adrián, el panorama político está complicado y es indispensable la unidad. Sin un acuerdo previo del orden de sucesión, que no tiene por qué ser público, por cierto, estamos simplemente creando un problema de magnitud luego de la primaria. Si no se puede inscribir la persona que eventualmente sea electa, hay que tener una vía de salida. Entre tanto, Roberto Enríquez asegura que sería un error impedir la consulta en un país que requiere con urgencia diálogo y entendimiento. Si nos cierran una puerta, nos les vamos a meter por la ventana. Cometen un gran error quienes intenten confiscar el derecho a la gente a decidir su candidato unitario, pero por lo pronto estamos con convicción, con alegría. Las primarias son el corazón de la estrategia unitaria. Los candidatos también instaron a la ciudadanía a la utilización de VPN ante el bloqueo del buscador de consulta de electores de las primarias. Mardoley Prin, Televen. Entre tanto, el Partido Acción Democrática del ala de Bernabé Gutiérrez asegura que en los próximos días se reunirán todas las seccionales para resolver los problemas internos y debatir quién será el abanderado por la tolda blanca para las elecciones presidenciales de 2024. Eso en medio de la celebración de su aniversario número 82. Yo le diré al partido que soy el primero en tener desprendimiento para que Acción Democrática vaya adelante y Acción Democrática vaya tocando todas las puertas para que hagamos un gran bloque de oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, Luis Eduardo Martínez, uno de los candidatos que aspira a la presidencia por la tolda blanca, señaló que solo estando unidos podrán unificar fuerzas para lograr un cambio en el país. Podemos tener diferencias, pero sabemos saldarlas y las hemos saldado. Hoy hemos sellado un compromiso que es trabajar por Venezuela, es trabajar por todos los venezolanos, por las venezolanas, por los trabajadores, por los empresarios. ¿El candidato es usted o es Bernabé para la presidencial? El candidato es Acción Democrática, son los hombres y mujeres humildes de Acción Democrática. En su momento presentaremos el abanderado o la abanderada. Los dirigentes hicieron un llamado a su militancia a que estén pendientes de las informaciones de la Dirección Nacional del partido para la fecha de las posibles elecciones internas. Manuel da Silva, Televen. Y desde Quebrada Honda, el ala de Acción Democrática que sigue a Henry Ramos Ayub también celebró. No solo se recordaron a los fundadores como Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, sino que se denunció la judicialización como política de Estado para doblegar a los partidos.
El acto aniversario número 82 se bautizó con el nombre del recién desaparecido dirigente Carlos Canache Mata y sirvió para recordar a otros líderes fallecidos como Aixa López. Se hizo voto por elecciones sin candidatos inhabilitados ni partidos judicializados. A juicio de esta ALADECA, en la actualidad, el oficialismo busca implosionar las primarias. Para mí es un craso error, porque si el gobierno tiene metido en la cabeza una de las elecciones a la nicaragüense, que solo existe el candidato del régimen y nadie más, desde el punto de vista no solamente nacional, sino desde el punto de vista internacional, se estaría haciendo un pésimo servicio a sí mismo. Sobre todo cuando está con potencias internacionales discutiendo levantamiento de sanciones personales y al país. Ramos Ayub llamó a organizarse para participar el 22 de octubre en la consulta interna de la oposición. Aseguró que los partidos judicializados se fortalecerán con su militancia, pues las tarjetas y las siglas quedaron en manos de terceros. Esa tarjeta vale cero porque cuando presentemos el candidato de la unidad escogido en las elecciones primarias es el que va a sacar el grueso de los votos opositores. Henry Ramos Ayub recordó que para la oposición lo vital es la unidad, por ello instó a todos los precandidatos y a los distintos partidos en reconocer los resultados de la primaria y trabajar para poder llegar a la presidencia de la República. Mardo Leiprin, Televen. Por su parte, partidos de oposición en el estado Lara ratificaron que la unidad entre todos los factores es lo que permitirá el triunfo en el proceso interno previsto para el 22 de octubre, cuando se escogerá el abanderado que se medirá en las elecciones presidenciales con el oficialismo. El pronunciamiento lo dieron a conocer luego de las críticas que han hecho dirigentes del oficialismo y también exmiembros de la Comisión Nacional de Primarias. Ante esto, aseguraron que la unidad entre todos los factores políticos será clave en este proceso interno de la oposición previsto para octubre. Esperamos que ese ambiente que hay se vaya estimulando aún más con el propósito de que tengamos una participación amplia, una buena participación en el proceso de primaria, porque lo que viene después del proceso de primaria es arduo, difícil. Vamos a un proceso electoral complejo que va a necesitar del concurso de todos nosotros. Estamos organizando qué proponerle a Venezuela, que está exigiendo una unidad superior, y por eso en la primaria es un objetivo que nos trazamos para que el ciudadano, quien tiene una gran oportunidad, tiene el ejercicio de su rol, de su ejercicio democrático, de su manifestación de voluntad de coger el candidato que quiere que lo represente para esas elecciones que están pautadas constitucionalmente el año que viene. Las palabras fueron ofrecidas durante el acto de los 82 años de Acción Democrática. En el caso de Barquisimeto, sus autoridades locales realizaron una misa solemne y una entrega floral a Simón Bolívar en la plaza principal, ubicada en el centro de Barquisimeto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El alcalde de Valencia, en el estado Carabobo, Julio Fuenmayor, entregó más de 130 licencias de actividades económicas a emprendedores y comerciantes en todo el municipio. Fuenmayor señaló que el propósito es continuar impulsando el desarrollo de la economía municipal. Estamos entregando más de 100 licencias de actividad económica en nuestra querida ciudad de Valencia, cumpliendo con el eje de formalización que nos entregó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, en el cual nos sentimos muy satisfechos. Hasta ahora en el balance en el municipio de Valencia es la entrega de más de 700 usos conformes en la ciudad, en la alcaldía de Valencia, y el otorgamiento de más de licencias de actividades económicas en nuestra querida Novia del Sol. Entre los beneficiados destacan dueños de panaderías, peluquerías, restaurantes, tiendas de calzado y agencias de viaje, una actividad donde también participaron representantes de la Cámara de Comercio de Valencia. Sin duda consolida lo que significa la economía institucional para fortalecer el aparato productivo y comercial de nuestra querida ciudad de Valencia, en el cual está articulado tanto lo que significa el gobierno local con el sector privado para así, por supuesto, fomentar el desarrollo económico local. Desde el estado Carabobo Andino, Ignacio Yaguare, Televen. A fin de incrementar y actualizar conocimientos en las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar se llevó a cabo el diplomado Dirigencia Laboral, impartido para los consejos productivos de los empleados.
Más de 400 trabajadores se dieron cita en el auditorio de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro para participar en este proceso formativo impulsado por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con apoyo de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar. La actividad se desarrolló con la ponencia del marco legal de los CPTT, legislaciones especiales en materia laboral, a cargo del coordinador del Movimiento de Abogados Patriotas, Orlando Alcalá Llanes, quien destacó que la formación de los consejos productivos de los trabajadores es la tarea principal de la clase obrera y además contribuye al pleno funcionamiento de esa instancia. Esta iniciativa forma parte del programa de formación que lleva a cabo el Centro de Educación del Ministerio del Trabajo, siguiendo las políticas públicas emanadas por el Ejecutivo Nacional. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. En Cumaná, Estado Sucre, una niña de 12 años de edad falleció al caer de una gandola en movimiento mientras viajaba con su madre y su hermana. El lamentable hecho ocurrió en la avenida San Luis, sector Los Bordones de Cumaná, en horas de la noche. Según versiones de lo ocurrido, la menor, a quien le reservamos la identidad, en compañía de su progenitora y su hermana, residentes de la ciudad de Carúpano, pretendían dirigirse hasta el estado Anzoátegui, a bordo de la plataforma del camión de carga pesada, luego de solicitarle la cola al chofer del mismo por no contar con recursos económicos. Al parecer, el conductor fue embestido por una camioneta de color negro y tuvo que maniobrar bruscamente el vehículo. Tras caer la niña al pavimento, fue alcanzada por las grandes ruedas, quedando sin vida en el lugar. Se pudo conocer que el chofer, quien fue identificado como Efraín Cáceres, accedió a llevar a la familia tras la petición de unos funcionarios policiales que estaban ubicados en el sector El Elevado de Cumaná. Autoridades procedieron al levantamiento del sensible suceso e iniciaron el procedimiento legal correspondiente. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en Noticiero Primera Emisión. Al regreso, las notas internacionales, entre ellas a 7.000 se elevó la cifra de fallecidos en Libia tras el paso del ciclón Daniel. Se necesita con urgencia para el paciente Alejandro Iturriza, recluido en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, donantes de sangre tipo B positivo y O negativo. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 0412-295-8747. Gracias. Y continuando con los servicios públicos, tenemos que se necesita para pacientes recluidos en el materno infantil del Valle, donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto, 0412-585-3987. De antemano, gracias por su colaboración. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Libia, donde asciende a 7.000 el número de fallecidos tras el paso del ciclón Daniel. Los desaparecidos sobrepasan los 10.000 y hay unos 30.000 desplazados. Las autoridades locales declararon varias provincias región de siniestro, mientras que en Derna los rescatistas continúan levantando cadáveres entre los escombros. Por su parte, la ONU calificó estas inundaciones como una calamidad de proporciones épicas. Desde la presidencia del país pidieron a la comunidad internacional ayuda humanitaria con urgencia para atender a los miles de afectados. Y la policía de Pensilvania, en Estados Unidos, capturó al brasileño Danilo Cavalcante, quien se había fugado hace 2 semanas de una prisión del país donde cumplía cadena perpetua por el homicidio de su expareja. Veamos este trabajo de nuestra cadena aliada Franpress. Según el relato de las autoridades, la detención se produjo silenciosamente en un bosque, después de varias pistas y exploraciones realizadas durante la noche con ayuda de equipos terrestres, perros y vigilancia aérea. Los agentes querían tomar a Cavalcante por sorpresa. Eso no le impidió intentar escapar. Comenzó a arrastrarse entre la espesa maleza, llevando consigo su rifle. Uno de los equipos de aduanas y control de fronteras tenía un perro. Lo soltaron. Algunos de nuestros miembros de búsqueda de la policía estatal también estaban allí y lo rodearon.
El perro lo sometió y los miembros de ambos equipos se movilizaron inmediatamente. Continuó resistiéndose, pero fue detenido por la fuerza. En su captura, nadie resultó herido y no se dispararon armas de fuego, aunque el delincuente sufrió una leve mordedura por parte del perro de un agente. La búsqueda movilizó centenares de policías del estado, apoyados del FBI y los US Marshals, especializados en la búsqueda de fugitivos. El brasileño fue condenado a cadena perpetua en agosto y luego escapó, al trepar ágilmente con la ayuda de pies y manos entre dos muros paralelos y desapareció por el techo. Su fuga fue grabada por una cámara de la prisión. Y continuamos con más notas internacionales. Vamos al Medio Oriente. 3 personas perdieron la vida y otras 6 resultaron heridas en el oeste de Siria tras un bombardeo israelí en un depósito de armas del movimiento libanés Hezbollah. Según una agencia estatal, el ataque se produjo desde el mar Mediterráneo y tenía como destino las bases de defensa antiaérea en la ciudad de Tartus. 3 ataques contra distintas estaciones policiales se registraron en el departamento colombiano de Cauca, ocasionando la muerte de un adulto mayor en el municipio de Santander de Quilichao. El hecho fue atribuido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la estructura de Jaime Martínez. Y seguimos en Colombia. Al menos 4 militares de ese país amenazaron con armas de fuego a los habitantes de un pueblo en el departamento de Córdoba. Presuntamente se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cubrieron su rostro con un paño negro y apuntaron con fusiles a niños y mujeres. El gobierno nacional rechazó los actos violentos, mientras que el ejército dio a conocer que se iniciaron las investigaciones. Momentos de tensión se vivieron en una playa de la costa noreste de Florida, en Estados Unidos, cuando un tiburón mordió en la cara a un surfista. El hombre de 38 años fue trasladado a un hospital donde le realizaron los cuidados necesarios. Según especialistas, 9 de cada 10 de los ataques en el agua se deben a que los ciudadanos se topan de frente con el animal, ocasionando que éste los muerda como una reacción de defensa. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. El portero de la Vinotinto, Rafael Romo, fue incluido en el 11 ideal de la segunda jornada de las eliminatorias del Mundial 2026. Romo se destacó con 5 atajadas clave para dejar el arco en 0 durante el encuentro contra Paraguay. De esta manera también acertó 6 pases largos con éxito y logró un despeje aéreo. El guardameta viene de ser titular en la primera fecha contra Colombia, en la que también logró una actuación destacada pese a la derrota. Su próximo partido será el 12 de octubre contra Brasil. Y la selección nacional femenina de baloncesto subió al puesto 46, del 46 al 42, según la nueva lista. En el estado Cojedes se llevó a cabo un tryout de béisbol a fin de evaluar a 20 jóvenes peloteros de la entidad. La empresa Mado Sport Consorcio fue la encargada de evaluar a cada uno de los jóvenes de entre 14 y 21 años de edad, a fin de captar sus potencialidades deportivas y otorgarles una beca universitaria en los Estados Unidos. Se le va a evaluar su herramienta de las piernas, correr las 60 yardas, agarrar su rolling, movimiento de las piernas en el infield, el outfield de su brazo, si tiene un brazo 35, 40, 45, su buen fildeo, su bateo, el catcher, lanzamientos a segunda, si marca un buen cronómetro, luego el bateo y el último es el pitch, que se hace un BP Live, que se hace bateo en vivo. De igual manera, se conoció que acá en la entidad será instalado un programa de Mado Consorcio con el fin de seguir cazando el talento deportivo. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a María Verdeal, vicepresidente del MAS. Ya volvemos.
Bien, vamos a hablar un poco de política, ¿no? Que está en medio del drama nacional también, siempre jugando un papel muy importante en el perfil público. Bueno, vamos a conversar con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bienvenida, María. Gracias, Gracias Carlos, por la estar con invitación. nosotros. Y uno mira este panorama político que tenemos enfrente, esto que se avecina de primarias, el cuestionamiento de parte de la dirigencia del gobierno, lo que está pasando, la perturbación del proceso, los inhabilitados. Bueno, ¿y qué es lo que hay hacia el futuro? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde el MAS, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros decimos que lo que se ve como positivo es que todos estamos en la ruta electoral. Anteriormente se hablaba de abstención, la no participación. Ahorita todos los sectores democráticos del país estamos en la ruta electoral. Está por realizarse las primarias, si se permite que se realicen las primarias, porque están amenazadas. En las últimas semanas hemos visto como la posibilidad de una averiguación por parte de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y hasta una investigación por organismos de seguridad como el SEBIN. Eso es lo que corre. Es más que, yo diría que más que una investigación se tendría que ver como un amedrentamiento directo a quienes presiden la Comisión Nacional de Primaria. Y lo que eso significa, nosotros decíamos y señalábamos el día lunes que debería permitirse que se realicen las primarias sin ningún obstáculo. Ahora, tenemos que ver después del resultado de las primarias, gana un inhabilitado, una inhabilitada. Sí, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Se van a levantar las inhabilitaciones. Ya sabemos que estamos en contra de lo que significan las inhabilitaciones en un proceso judicial que tenga una sentencia definitivamente firme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, fijar estrategias, esperar con paciencia, tener paciencia, pero seguir adelantando todo lo que se tenga que adelantar. ¿Qué significa esto? Bueno, casi que surfear todas las olas de los obstáculos que se van a poner en el camino antes del 2024. Ahora fíjate el panorama. Bueno, el MAS todavía no tiene definición, ¿no?, en cuanto a la parte electoral, en este sentido. Nosotros estamos apoyando las primarias, claro, pero no tenemos candidato porque claro, decimos que el candidato tiene que... Decimos, tenemos candidata que es Venezuela, pero no como algo vacío, sino simplemente decir, mira, tiene que crearse o construirse una candidatura creíble, una candidatura fuerte, una candidatura que recobre la confianza del elector, que el elector no significa que esté muy molesto con el gobierno y que esté a favor de los sectores democráticos de la Ahora, ¿cómo oposición? vislumbran ustedes, María, que, bueno, ganara una persona inhabilitada? Ya sea mujer, ya sea hombre, en fin, de los que están dentro de ese contexto, ¿qué puede pasar el otro día? O sea, ganas una elección, estás inhabilitada o inhabilitado, ¿y qué puedes hacer? Bueno, nosotros decimos que quien gane las primarias O sea, el que llegue debería tercero, ser el dice, gran yo soy. componedor de lo que se va a construir. Hay una realidad, un hecho material concreto, que es que inhabilitado no te puedes presentar a la inscripción en el CNE porque te arroja un código donde no permite el proceso, o sea, finalizar lo que es el proceso de postulación ante el órgano electoral. Bueno, eso es una realidad. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Construir, repito, porque a lo mejor se dan las primarias a las cuales el MAS está apostando y no es posible, no es viable la inhabilitación. Inconstitucional, ilegal, todos los adjetivos que se le quieran colocar. Pero está ahí, es un hecho real. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Es ahí donde nosotros decimos la filosofía varina. La filosofía varina es las respuestas que dio los sectores democráticos. En otro momento ha podido decir, bueno, me quitaron la gobernación, no voy. O no, me inhabilitan bueno, no hay posibilidades de inscripción, hay que irse a la abstención. No, se mantuvo hasta que se llegó a Garrido, que, bueno, es ahora el actual gobernador. Entonces, parte de eso es la respuesta, y la respuesta tiene que ser con estrategia. La respuesta no puede ser con temores o con un salto al vacío sin ninguna expectativa. Ahora, tendría que haber un compromiso, María, también de todos los factores que intervienen y participan, no solo los partidos, sino las individualidades. Es decir, no se puede esto, busquemos esta propuesta. Bueno, UNT y Primero Justicia llegaron a un acuerdo sin definir candidaturas en ese sentido. Se ha dicho, no, es que está apoyando a Capriles. Bueno, se sabe que Capriles está inhabilitado. Algo puede surgir de allí. Otros dicen, bueno, va a surgir Rosales diciendo, bueno, yo estoy aquí, yo soy el candidato del consenso. Otros dicen, no, el que llegue tercero, no, que siga Prosperi, no, y si es Delsa Solórzano, entonces, aquel galimatías y aquel enredo Eso es cierto, pero es que tenemos que tener claro que no solamente los sectores que estamos apoyando a las primarias, aún no perteneciendo a la plataforma unitaria, y están partidos que no pertenecemos a la plataforma unitaria, somos suficientes.
Aquí todos somos necesarios. Aquí hay personalidades, hay individualidades, hay organizaciones políticas que creen en el consenso, por ejemplo, o que creen en el outsider y que no están en las primarias. Gana un candidato inhabilitado, están estos sectores, bueno, el encuentro de todos los sectores es lo primordial. Por eso decimos, quien gane las primarias tendría que ser el gran convocante para al día siguiente, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un candidato que ganó las primarias, pero está inhabilitado. O no está inhabilitado y tiene la posibilidad de, bueno, vamos a llamar también a aquellos que creen en el consenso, que creen en el outsider. Bueno, ¿cómo hacemos para construir esa candidatura robusta en mira al 2024? También está el otro sector de la oposición, el que tiene representación en la Asamblea Nacional, el sector que se denomina Alianza Democrática, hay un sector de AD, otro sector de COPEI, está Cambiemos, está, en fin, el sector de Bertucci. Bueno, allí también hay otro, otro sector, y estos que se lanzan como independientes también. También, es que, repito, todo eso está en el panorama político nacional. Tiene el sector, lo que llaman la Alianza Democrática, pero sin embargo Cambiemos y Avanzada Progresista creo que no tienen el mismo candidato, que la visión que tiene la alianza que habló COPEI de Alvarado y que habló Bertucci y Bernabé. Eso es otra alianza. Entonces, bueno, hasta ahí están divididos en los que están con representación en el Parlamento. Vamos a darle tiempo al tiempo, aunque en la política dice que bueno, que todo tiene que ser el mediatismo, y eso el inmediatismo no nos ha llevado a buen destino. Es necesario, repito, esperar el resultado de las primarias, que el gobierno permita que se realicen las primarias y que vayamos en buena lid a un proceso electoral en el 2024 y sumar el mayor voluntades para la construcción de una candidatura unitaria, con no solamente sectores políticos, toda la sociedad venezolana, con el mayor apoyo, y por eso hablamos de la filosofía Barinas. En Barinas la oposición fue dividida, y sin embargo los resultados fueron, bueno, contundentes. Ahora, en cuanto a la diferencia que se dio, que arrojó el primer proceso. Tú asomas la posibilidad de que se fuera a perturbar el proceso con una decisión judicial o de otro tipo. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Bueno, dinamitar las primarias significa que, imagínate que se dinamiten las primarias y se levanten todas las inhabilitaciones. Pero dinamitarla con tan poco entusiasmo que hasta ahora parece ser que se pero de todas maneras son válidas en cuanto a lo que significa las primarias. Las primarias no es una participación masiva de todo el país. Claro que no. Las primarias por lo general son maquinarias políticas que van al proceso interno de un determinado número de partidos. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Estamos con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bien, seguimos compartiendo con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bueno, sí, hay muchas cosas, ¿no?, alrededor de este tema de primaria. Por lo pronto, bueno, el gobierno está a la expectativa, otro sector de la oposición, por ejemplo, fíjate, conversábamos aquí con gente vinculada a la AD de Bernabé Gutiérrez, concretamente con Leomagno Flores, y ellos dicen que ellos quieren también una consulta de base, pero a la par están hablando de entenderse con las personas o con los grupos políticos o la persona que finalmente sea el candidato. Ellos quieren identidad, cercanía también. Bueno, pero eso lo dice el AD de Bernabé, lo dice también Juan Carlos Alvarado, que al día siguiente de las primarias, el acercamiento. Mira, todo eso es viable y todo eso es factible en la política. Ahora, pensar que no hay, es indiscutible que hay una oportunidad en el 2024 de cambiar los destinos del país. Ahora, lo que no podemos tener chance es de equivocarnos nuevamente. ¿En qué? En la estrategia, en los pasos que se dan, en las formas de responder ante los obstáculos que se presenten, porque se van a presentar muchos obstáculos antes del 2024. Entonces, bueno, repito, la dirigencia política tiene una gran labor por delante y es el entendimiento, es la posibilidad de construir esa candidatura robusta y fuerte para recobrar la confianza del electorado que no cree ni en un sector ni en otro. Ahí el electorado está descontento y por más que, bueno, las primarias pueden generar algún apoyo a una candidatura u otra, un entusiasmo,
De aquí al 2024 hay mucha agua por Sí, la gente está como muy reticente frente a la política hoy día. Bueno, hay razones, vives el día a día, estás en la supervivencia, estás con tu tema personal y particular. La situación económica del país es muy grave. En ese sentido también la gente tiene mucha razón en ser poco, digamos, un poco entusiasmada. Bueno, pero es frente que al no, proceso. hasta que no arranque en realidad, bueno, el 2024, la fecha de las elecciones, que entre el entusiasmo electoral, el ciudadano está en el día a día, sobreviviendo en un país en crisis. Ahora, en ese contexto también se habla, María, de las conversaciones discretas, reservadas entre representantes del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Del otro lado, lo que llega a asomarse apunta que, bueno, tiene que haber elecciones libres, no puede haber inhabilitaciones, el tema de los presos políticos y el gobierno con mucho sigilo y mucho silencio alrededor de todo esto. ¿Qué tanto pudiera incidir en el futuro político venezolano? Si se llegase a algún tipo de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí se está trabajando en las posibilidades de acuerdos y de acuerdos que tienen que ver también con el ingreso de recursos al país, el ingreso de recursos retenidos, la posibilidad de las transacciones con la empresa de la industria petrolera, pero plenamente, el acercamiento con los Estados Unidos y también lo que está haciendo bilateral el gobierno con otros aliados. Sí, el tema de China, de Rusia, todo lo que tiene que ver Turquía. Otro en el eje de las relaciones, o un plan B. Si no me resulta el plan A, tengo un plan B por acá. Pero, repito, ojalá que a favor de Venezuela se termine de concretar el acuerdo. Dice que hay posibilidades de un acuerdo para fijar elecciones en el último trimestre del próximo año. El gobierno tiene que tener también un margen de maniobra para poder tratar de recuperarse, entre comillas, porque los números no le dan. Por todo el desastre que hemos narrado de cómo está la situación de la oposición, el gobierno no la tiene muy sencilla para lo que es las elecciones del 2024. Claro, pero con una dispersión opositora, a pesar de las dificultades y a pesar de lo que las encuestas señalan de que no está bien visto el gobierno, pero tiene una ventaja allí. Mira, si se construye una candidatura con el mayor apoyo y respaldo de la sociedad venezolana, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno repita en el 2024. Ahora, hay que también ser realista y hay que generar lo que va a ser la transición. No es acabar con todo. Quien gane, quien tome la presidencia en el 2024 va a tener que lidiar con los poderes públicos que son afines al gobierno, con una Asamblea Nacional con mayoría del gobierno, con la mayoría de las gobernaciones, de las alcaldías y por supuesto con las Fuerzas Armadas que son institucionales. Es ahí donde hay que ubicarse. Y hay que ubicarse. Trabajo nada fácil, ¿no? No, nada fácil, pero que hay que transitar. Mira, eso de que si el gobierno, primero este es un gobierno derrotable, y entonces esa ficción. Un gobierno que está en las condiciones que está el gobierno actual, por supuesto que quiere alejar al elector de las urnas electorales. Bueno, ¿con qué? Con la fantasía, con el yo soy invencible, no hay posibilidades y con la división opositora. Porque también la división opositora sirve, como dice un amigo mío, parafraseando, como el arma secreta. Cuando no hay posibilidades de que el gobierno esté muy mal, bueno, entonces llega la oposición y pone la torta. Eso es parte del juego que está sobre la mesa. Pero este país, la mayoría de este país, decidió cambiar. Ahora, hay que construir esa alternativa donde se va a dirigir todo ese sector de la población, no población opositora. Todo el país decidió cambiar y es ahí hacia donde va a apuntar. Ahora, el problema está trabajar en esos matices que tiene la oposición, porque son diversos. No, por supuesto. Bueno, y además a veces irreconciliables. Son históricos e irreconciliables que en política no debería ser. Claro, pero en el pasado, si haces un poco de retrospectiva, te das cuenta que a pesar de las diferencias conceptuales y de forma, incluso ideológicas, entre lo que eran los partidos tradicionales, la socialdemocracia, la democracia cristiana, la izquierda, representada en su diversidad. Pero había el contrapeso más como en los un poderes. Referente, ¿verdad? Pero había posibilidades de entendimiento, ¿no? De entendimiento y de contrapeso, los contrapesos Claro. en los poderes públicos que son imprescindibles y algo que es fundamental en la democracia que se llama alternabilidad en el poder. Definitivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa, volveremos a hablar en próxima fecha. María, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, la pausa, al regreso a Arte y Espectáculos en lo actual.
Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Poncho Herrera no descarta unirse a RBD en uno de sus conciertos. Los conciertos de la banda en esta nueva gira han sido todo un éxito y ahora el integrante faltante podría unirse a sus ex compañeros en una de las presentaciones. Poncho Herrera decidió declinar la invitación de formar parte del reencuentro desde hace tiempo por diversos proyectos en puerta y afirmó que la etapa de RBD ya había terminado para él. Ahora, en la reciente entrega de los premios Ariel, Poncho desfiló por la alfombra roja y fue cuestionado sobre la gira Soy Rebelde Tour, a lo que respondió: estoy trabajando, pero si me invitan, lo valoraré. Dicha declaración emocionó a los fanáticos del sexteto mexicano, quienes esperan verlos juntos nuevamente. Creo que es una muy buena manera de poder utilizar esa plataforma. Bueno, seguimos ahora con Bad Bunny, que revela por qué mantiene en privado su relación con Kendall Jenner. Y en más noticias les contamos que Taylor Swift está saliendo con Travis Kelce. Bueno, y cerramos contándoles que se va a presentar pronto. Bueno, llegamos al final de esta primera emisión del Noticiero de Televen por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comencemos entonces. Sí, comenzamos con X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram tenemos @el_noticiero Televen para que también esté al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes, se las recordamos, @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.